8 de la mañana con 39 minutos, una situación lamentable. Fue víctima Connie Roberts, animadora de televisión, quien se vio junto con su familia, con sus hijos, en una encerrona. Las imágenes son realmente impactantes, queremos revisarlas con usted en su casa, pero también conversar con Connie a esta hora de la mañana. Connie, ¿cómo estás? Ángeles. Hola, Ahí, ¿cómo ¿no? estás? Sí, Hola. ahora sí. Buen día. ¿Cómo estás, Connie? Te Lo saludo escucho también. súper bajo, si me pueden subir el volumen, lo escucho súper bajo. Ahí Antes lo sí. estaba ¿Ahí sí? No. ¿No? Vamos, ¿Ahí me entonces. escuchan? Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Ahí lo escucho bien. Ya, perfecto. ¿Cómo estás, Connie? Qué gusto sí, verte, qué gusto no, la saludarte. Primero queremos saber cómo estás tú, cómo están tus hijos y ahí y poder que nos puedas contar y relatar lo que vemos en imágenes, que me imagino que debe haber sido una situación angustiante en sus minutos, ¿no? Sí, angustiante en su minuto y angustiante cada vez que lo recuerdo, cada vez que veo la imagen, cada vez que mi hija me pregunta si va a volver a pasar. Oh. Nada, yo venía de vuelta de vacaciones, veníamos de la playa y le puse norte, yo vivo en Colina, entonces venía y tomé la salida que va hacia la San Martín. Déjame acercarme un poco más quizás acá al sector de donde tengo wifi. Ahí se me corta. No. Sí, Connie, lo que pasa es que tenemos un problema con el internet. Oye, hay varias comunas con problemas de internet a propósito. Cierto. Así que vamos. Cortado. ¿Ah? El internet derechamente cortado. Sí, y el internet derechamente Varios cortado, días. entonces es parte de la situación y bueno. Aquí estoy pegada, Ahí sí. al Al router. Al router. Si Claro. se corta ya es falla de Movistar. Sí, no te porque preocupes. he tenido estos problemas este último tiempo. Bueno. Ya. Bueno, entonces yo les contaba que venía de vuelta de vacaciones, venía por Vespucio Norte Ujú. y justo tomo la salida hacia lo que va hacia Colina. Ya. Y venía la Sandra, que trabaja conmigo, vive con nosotros. Atrás venía mi hija de 7 años. Y cuando yo voy, lo que se ve en la imagen, voy en la mitad de la curva. Ajá. Y de repente el auto que va adelante mío, un auto blanco, Sí. frena, bajan 5 adolescentes porque no tenían, no sé, entre 14 y 17 años. Y se me tiran, es como ver así como, y desde que se bajan del auto, uno se baja con una pistola, así apuntándome. Y yo dije, ¿qué hagamos? Botonazo, o sea, encerrado. Y en esto, ahí ya 2 se me ponen por mi ventana, 2 por el parabrisas y 1 por el lado del copiloto. Y ahí empiezan, estaban con fierro, con martillo, estaban con la pistola y empiezan a pegar fuerte en todos los vidrios, en todas las ventanas. Y me gritaban con mucho garabato, bájate. A esto agregarle muchísimo garabato. Y me apuntaban con la pistola. Y yo en ese momento te reconozco que no estaba asustada, no me puse nerviosa. Y yo les decía a ellos, cálmate, por favor, cálmate. Era lo que yo les decía todo el tiempo, cálmate. Connie, tú decías. Y ahí veo que uno un poco... Perdona que te interrumpa, Connie. ¿Cómo Vale, estás? te escucho Te habla Mirna Schindler. ¿Cómo estás? También, ayer vi tu posteo en Instagram, quedé muy impresionada porque tú decías algo muy importante, Connie. Tú decías, yo estaba preparada para entregarlo todo y no sabes por qué decides echar marcha atrás y dejar el auto y en definitiva escapar, pero en una maniobra que podría haber sido complicada o mucho más compleja de lo que terminó siendo. Connie, ¿qué pasó en ese instante? Mira, es cierto. De hecho, lo primero que me dice mi hija de 12 años cuando llegué a la casa y le cuento todo esto, yo llorando, y me dice, mamá, tú siempre me has dicho a mí que si a mí me asaltan, que entregue absolutamente todo y sobre todo si están armados, que nunca lo dudo, que al final es algo material, que no importa, sino es exponer tu propia vida. Y si tú me lo preguntas ahora, vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que en una situación como esta, yo reaccionaría entregando todo. Pero ¿sabes lo que pasa, Mirna? Que en ese momento, cuando veis a 7 personas vueltas locas,
6 personas, pero absolutamente desaforada. Yo miro por atrás por el espejo, veo que no había nadie y que está mi hija atrás, estaba mi hija de 7 años, que en el fondo ellos no la habían visto a ella. Instinto, ¿no? Y digo, Instinto, instinto. ¿qué más? Claro. Chao. Y llego y es como no fue una reacción pensada, no era algo que yo no. Sería mentira si te dijera, ¿sabéis qué? Y ahí entonces tomé la decisión de poner marcha atrás. Es absolutamente instintivo. Y ahí voy, pongo marcha atrás y ahí como lo que salen en las imágenes. Y de hecho, como que en ese momento tampoco sentía miedo, no me sentía en riesgo tampoco, aunque tuvieran pistolas. Y ahí cuando voy llegando como hacia Vespucio de vuelta, y veo como que estos tipos ya se habían ido, y ahí como que me cruzaba en Vespucio, ahí recién las piernas me empezaron a tiritar. Y ahí como que no sabía qué hacer, y había un auto, que alguien que me hacía señas y que me hablaba, y yo en un momento pensé, este tipo es parte de la banda que está coludido. Claro. Entonces no me atreví a bajar el vidrio, Sí. y ahí él se baja, para el tráfico en Vespucio, y ahí yo digo, no, me está ayudando. Y ahí yo tomo Vespucio Norte, y ahí fue cuando recién dije, ¿qué hice? Claro. Yo me arranqué, me arranqué de una encerrona. Entonces, y sobre todo fue cuando me llega el video de esta persona que reaccionó muy bien, porque es el mismo que El me que te ayudó ayudó, el después, que te auxilió el que venía después. atrás. Mira. Oye, Gracias a él yo pude sí. salir hacia atrás. O sea, claro, uno dice ya no, había pensado una situación completamente distinta, yo dije voy a actuar de otra forma, pero al final esta cosa instintiva, esta cosa maternal en el fondo de tratar de proteger a tus pollos en ese minuto, se da la situación, claro, que es lo que dice la autoridad, uno no debiese hacer. Ahora, cómo se reacciona al momento de los que hubo es distinto. Queremos revisar junto a ti precisamente el video que lo tenemos en pantalla y queremos ver el minuto a minuto, ¿no? De esto, ¿qué minuto a minuto? Segundo a segundo de lo que ocurrió entonces, lo que te ocurrió a ti junto a tu familia. Mira. Entonces está identificado tu auto, que es un auto blanco, y ese auto entonces en donde se bajan estos sujetos ¿qué dice? ¿No? A bordo. Con el saltante a los bordo, delincuentes. me parece que la Connie En identificó. este momento no sentí nada. Es como un bloqueo. Es un bloqueo. Es toda, como que uno vuelve a su estado de conciencia, al menos lo que a mí me pasó, cuando vi a la persona que para Vespucio y que como que me dice, dale, tírate. Y ahí es como que volví a mí, recién en ese momento es que te puedo decir ahí qué me pasó corporalmente, Sí, porque pues. ahí yo sentí que mis piernas empezaron a temblar recién, Pobrecita. ahí y también, y no solamente yo, sino que la Sandra y mi hija, Claro. porque recién en ese momento, o ahí yo las escuché, Es verdad. ahí entran como en llanto, como en una desesperación, de angustia. La Estela me decía, mamá, ¿qué pasó? Mamá, ¿qué pasó? Pero antes, yo tampoco la escuché a ella. No escuché a nadie, no escuché. Entonces, como que no te podría decir qué pensé mientras iba arrancando. Nada, es como que tu instinto de supervivencia, tu instinto animal de salvarte, es lo que está actuando. Connie, ¿cómo estás? Te saluda Mauricio Jürgensen. Bueno, lo primero es empatizar contigo. La verdad es que impactante la imagen. Uno que es papá también, todo lo vive en función de aquello, de esa condición, ¿no? Entonces, como la imagen tuya con tu hija de 7 años atrás, el susto de ver a estas personas que empiezan a golpear el vidrio y todo lo demás, y esta descripción que haces de este momento en que hay como bloqueada, como que en el fondo, como que reaccionaste y después de un rato como, cresta, ¿qué hice? Así como, de verdad yo eché para atrás el auto, de verdad me pasó lo que me pasó. Yo creo que puedo entender eso. Eso es como un efecto de un trauma. Te tocó vivir algo muy traumático, muy potente, reaccionaste y después como que cae en la realidad, es como, yo hice esto, es bien potente, nosotros estamos empatizando mucho contigo y te quiero preguntar algo que, claro, evidentemente a esta altura del partido, así como están las cosas, ni siquiera es mucha novedad, ¿no? Pero esto pasó ¿a qué hora? Vemos que es totalmente día, Claro. o sea, ni siquiera hay como, no sé, la consideración que uno dice, venía tarde, en un lugar oscuro, nada. ¿Qué hora era? ¿En qué momento del día pasa, Connie, para que nos explique el contexto? Eso fue justamente como a las 7:15, 7:20 de la tarde. Y yo venía de vacaciones, entonces imagínate cómo viene uno de modo de vacaciones. Claro. Y me encima Total. que de una playa que hay poquita gente, que no hay nada para comprar, que es súper aislado. Entonces, 2 semanas que yo venía absolutamente desconectada. Totalmente. Desconectada. Sí.
había visto muy pocas noticias, o sea, no hay donde yo estaba no hay ni siquiera un lugar para comprar. Entonces, imagínate que venir como de ese estado, claro. veníamos felices, veníamos las tres conversando. Mi marido había partido como 1 hora antes con mis otros hijos y los amigos de mis hijos, de los otros, claro. Y entonces solo la chica venía conmigo. Entonces, en el fondo, además, súmale a esto que yo venía como, porque yo sé que esa salida es peligrosa. Eso es lo que te iba a decir, Connie. Connie, claro, yo sé que tú dices, claro, no evité, pucha, lamentablemente se nos ocurre visto algo que es una lata, que en el fondo no están identificados los lugares, hay unos horarios en los que la gente sabe donde más se cometen estas encerronas o estos delitos en general. Y esa curva en particular, claro, como tú bien estás diciendo justo ahora, es más o menos clásica. Es complicado decirlo así, pero es más o menos clásica. Claro. Es un lugar donde efectivamente siempre pasa. Mira, te quiero invitar que veamos también a la gente que nos está acompañando a esta hora de la mañana y que está escuchando tu historia con mucha atención, Connie, que veamos más o menos el lugar donde esto sucedió. Vamos a hacer como una geolocalización, ¿no, Connie? Para que podamos explicar bien dónde pasa. Ahí está, por la autopista Vespucio Norte. Tú venías entonces desde el sur, desde el norte. ¿Desde dónde venías, Connie, para poder ubicarnos bien? Del aeropuerto. Yo venía como del aeropuerto. Sí, como desde el aeropuerto, desde ahí. Yo venía primero la autopista del Sol, tomé el Vespucio, claro, como a esa altura del aeropuerto. Claro. Y yo iba como que dice como hacia el sector oriente, hacia Las Condes. Claro, y entonces, ahí en la salida de la San Martín, ahí yo salgo. Tal cual. Entonces justo acá, en esta curva donde sucede todo, donde pasa mucho, y lo que me queda la duda también, Connie, porque vemos la maniobra que tú haces, ¿no? Pero en el fondo empezás como a retroceder. Es una maniobra complicada porque va en retroceso en una curva. Afortunadamente tuviste espacio para retroceder. Muchas veces pasa que ahí está poneado con un auto atrás y no tienes nada que hacer. Y la pregunta, perdona Mauricio, que también te sumo, Connie, ¿cómo lo haces después para volver hacia adelante? Porque estás retrocediendo, pero luego tienes que seguir hacia adelante para poder salir de ahí. Los tipos se van de inmediato, están esperándote. ¿Qué pasa? Se suben al auto, vemos que se suben efectivamente. Ahí tú estás contando que las piernas te empiezan a temblar porque empieza a pasar el efecto del bloqueo. ¿Qué pasa en ese momento? Y la adrenalina también, Connie, ¿no? Igual cuando yo empiezo a retroceder, cuando iba justo como en esa altura, igual te reconozco que hay como una sensación de como de alivio cuando yo los vi que se suben al auto. Perfecto. En el fondo porque yo sé, además, uno ha visto tanto portonazo y tanta encerrona, que cuando yo los vi, porque mi hija después, al segundo después me decía, mamá, ¿van a volver? No. Y yo le decía, no, mi amor, te lo aseguro que no van a volver. O sea, porque yo sé que una vez ya arrancaron, que se subieron a su auto, esto ya se había acabado. Pero lo que me pasó, claro, cuando yo termino de hacer marcha atrás, yo quedé como, imagínate, en contra del tránsito en la salida. Pero completamente. Claro, yo quedo contra. Y ahí es que otro auto blanco, que es el que graba el video, me empieza a hacer señas, y ahí como que uno desconfía de todo. Entonces yo, será parte de la banda, me quiere ayudar, entonces no me atreví a bajar el vidrio. Yo tenía el vidrio entero roto. Y ahí cuando él se baja del auto y se pone en Vespucio, y habían como unos fierros para como delimitar la salida hacia la San Martín. Sí, no Connie, sí. Tú después volviste, entonces, Connie, perdona que te interrumpa, es que tú después cuentas en el video, yo quedé súper impresionada, como te digo ayer, todos nosotros los que vimos tu posteo en Instagram, muy tremendo. Tú dices que vuelves a la casa y la pregunta ahí es, ¿cómo se baja Sandra, la persona que trabaja contigo, tu hijita, la contención de ese minuto? ¿Qué pasó? En ese momento, lo que pasa es que yo también la Sandra iba al metro. Justo ahí abajo está ese metro nuevo. ¿Ya? Justo ahí después de esa salida. Entonces, cuando yo empiezo a avanzar, le pregunto a Sandra, ¿te vaya a mi casa o te dejo en el metro? Me dice, no, que la dejara en el metro. Pero no me atreví a salirme en el metro siguiente, que es ahí como con Independencia, que hay que tomar una caletera. Sí. Entonces yo seguí derecho, y me fui hasta la escuela militar. Seguí hasta la escuela militar, hasta ese metro, como que ahí me sentía un poco más, y ahí paramos, y ahí ella entonces se bajó en el metro, escuela militar, y ahí yo recién volví a mi casa. Pero ahí yo ya iba tranquila. Además, lo que me pasó a mí, que no me preguntéis por qué, porque esas cosas que siempre pasan, cuando yo termino de dar la vuelta, empiezo a subir por Vespucio Norte, empiezo a buscar mi celular para llamar a mi marido para decirle, me acaban de hacer una encerrona con pistola,
y mi celular estaba muerto. No tenía señal, no tenía 3G, no tenía nada. En un momento yo dije, estos rollos que uno se pasa, Claro. junto con la encerrona, te bloquean el celular por el GPS, pero y ahí entonces no me funcionaba. Tremendo. Y ahí la Sandra me pasa su celular y yo llamo de su celular a mi marido. Y ahí él que ya estaba en la casa. Ay, qué Y tremendo. ahí como que me pongo a llorar, la Estela también lloraba. Mira, yo lo que más me preocupé era de contenerla a De tu ella. hija, obvio. De contenerla a Claro. ella, porque ella todo el tiempo decía, mamá, nos van a seguir, nos van a saltar de nuevo, nos van a sacar la pistola Pobre. de nuevo. Entonces yo le Pobre. decía, no, mi amor, tranquila, no pasa nada. Y cuando yo llegué a mi casa, ya bueno, ahí estoy con mis hijos, les conté con los otros, con mi marido, les conté un poco lo que pasó. Y sabéis que me sentí como en la obligación de hacer al tiro el posteo. Y yo hice el posteo al tiro, porque imagínate la cantidad de gente que está en esa misma situación, que está volviendo de vacaciones, Que le puede viene con pasar lo sus mismo. hijos, que vienen con el auto cargado, que vienen en modo vacaciones. Sí. Entonces lo grabé así, pero al tiro, llegando, y lo subí. Oye, Connie. para... ¿Y hiciste la denuncia también en Carabinero? No, la denuncia todavía no la he hecho, pero sí, la voy a hacer. Hazla, Connie. Y Es súper si de importante. algo, sí, mira, Es súper importante Sí, no, sí, hacerlo. sí, la voy a hacer. Es la forma de seguir y la forma que la autoridad siempre nos dice, los policías, haga la denuncia, porque ese es el insumo que tenemos nosotros para poder persistir, para poder tener un antecedente, un historial también de ciertos lugares. Yo te digo así como humildemente que lo hagas, porque es importante dar esa señal también a la ciudadanía, de que si te pasa algo así, haga la denuncia. pero sabéis que también yo hablé con un carabinero que esté por acá y ¿Ya? me explicaba, y esto también aprovecho en el fondo de decirlo aquí en cámara, qué es lo que pasa en ese sector. Ya, a ver. Que en ese sector colindan 3 comunas. Ah, El fondo está Conchalí, ¿Ya? está Quilicura y Recoleta. Te entiendo. Entonces, como que nadie, si de hecho, ahí abajo, justo abajo, hay una comisaría. Y ayer un periodista de TVN me contaba o de televisión, no me acuerdo, que habían ido a hablar con carabineros de esa comisaría y que carabineros le decía, es que esa parte no es nuestra. Entonces como que un poco todos Queda como, se como desentienden claro, como en el tierra de limbo, nadie. en Oye, tierra de nadie. Espera, danos un a lo mejor segundo, por eso es un lugar Connie. que lo eligen. po. Estamos conversando con Connie Roberts a propósito de esta frustrada encerrona, ¿no? Que logra ella retroceder su vehículo para escapar de estos delincuentes, al menos 5, ¿no? 5 o 6, porque más el conductor, que la amenazan con una pistola justo en esta intersección en donde se juntan 3 comunas. Vamos a conversar precisamente con una de las alcaldesas, con la alcaldesa Isabel Valenzuela de Colina, que está a esta hora con nosotros en la línea. ¿Cómo está, alcaldesa? Buen día. ¿Alcaldesa? ¿Aló? Ahora sí. Ahí sí, Ahí la ahí sí. escuchamos. ¿Cómo está, alcaldesa? Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quisiéramos preguntarle buenos días. por esta intersección, por esta situación que es muy, muy habitual, así lo dice no solo las estadísticas, ¿no? Sino también los afectados, producto de esta encerrona y de lo que nos comentaba Connie, que colinda como 3 comunas, por lo tanto queda en tierra de nadie el sector. ¿Dónde hago la denuncia? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, efectivamente, como dice Constanza, es verdad. En ese tren, la salida 7B convergen 3 comunas y ahí está Quilicura, Huechuraba y Conchalí principalmente. Nosotros no colindamos con esa, pero ahí todos nuestros vecinos y vecinas de la comuna utilizan esa salida para ingresar a la San Martín y así poder llegar a la comuna. Pero es verdad lo que dice Constanza, Carabineros es como tierra de nadie esa salida. Claro. Hoy día uno, y lo he conversado con el comisario de Colina, donde uno dice, bueno, ¿a quién le solicito para que en realidad nosotros podamos tener un poco de protección en esa salida principalmente? Tipo. Porque actualmente no, hace un tiempo atrás, y a lo mejor Constanza puede que utiliza esa salida, existía un auto de carabineros que estaba en forma permanente en esa salida. Y bajó mucho las encerronas y el peligro o la sensación de inseguridad por lo menos bajó mucho cuando uno veía ese auto de carabineros. Pero hoy día no está. Y hoy día no está principalmente también porque ninguna de las comunas que hoy día convergen en ese trébol o en esa salida de 7B estamos en el plan de encerrona.
Entonces también es un tema no menor. Pero, porque alcaldesa, Plaza espérame, Serrana también focaliza los recursos. Ya, pero es que hay algo que no logramos entender bien con respecto a eso. Ya, estas 3 comunas en este sector en particular. No solamente me imagino que tiene que ver con que haya un carro policial permanente ahí, cuando se supone que también hay otros conflictos que tiene que resolver Carabineros en las comunidades, ¿no? Entonces, no hay cámaras de seguridad, no hay otra forma. ¿Han trabajado ustedes en conjunto con el resto de las comunas, Quilicura y Conchalí, junto con Colina, entonces, para tratar de mejorar este punto? ¿Y por qué esta intersección o este trébol pasa a ser tan atractivo para los delincuentes? Bueno, pero yo creo que es por un tema de... Bueno, el horario de que hicieron la Serrana Constanza fue durante el día. Es llamativo porque además yo creo que las salidas son muy angostas y se generan estos bloques que a lo mejor ellos pueden realizar para poder tapar un poco a los autos. Pero aquí también las autopistas tienen que hacerse responsables por el tema de la seguridad, Cierto. por el tema de las cámaras de seguridad. Cuando uno habla con las autopistas a uno le dicen, y son respuestas que de verdad uno no entiende, te dicen, nosotros estamos a cargo de la seguridad vial de las autopistas, no la seguridad de los usuarios. Pero Claro. ¿cómo? Es como la contradicción. Esa es la Bueno, respuesta pero que claro, pero la seguridad vial también se ve es parte, afectada, por, o sea, claramente. claro, Como si el alcaldesa, yo si le está explico. retrocediendo una víctima o le echa el auto encima a otra, Como si también los tiene usuarios que ver, volaran por la pues. autopista, es Claro, absurdo como la si, respuesta. claro, como si Bueno, fueran esa así. es la explicación que yo tengo 2 autopistas aquí en la comuna. Sí. Tengo las Libertadores Claro. y tengo la Nororiente. Claro. La segunda autopista va a estar en Chile. Y por ende, yo he conversado con ambos concesionarios. Y también he conversado con el fiscal, con el inspector fiscal de las autopistas, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Donde yo le explico que nosotros los usuarios, porque yo también uso las autopistas, nosotros los usuarios pagamos por pasar por esas autopistas. Claro. Y pagamos diariamente, y no poco, pagamos diariamente, donde nosotros también exigimos que la seguridad de los usuarios sea en responsabilidad también de las autopistas. Claro. Y ahí nos vamos a la licitación que hace el Ministerio de Obras Públicas, donde a la autopista solamente le entrega o le solicita en la licitación la seguridad vial. Y hoy Alcaldesa. día, en varias ocasiones hemos dicho que también el Ministerio de Obras Públicas, también en la licitación, que además están en ambas autopistas de Colina, están en proceso de licitación, van a entrar en proceso de licitación, donde la seguridad de los usuarios sea importante. ¿Y eso qué significa? Tener mayor iluminación, tener Claro. cámaras de seguridad, Por supuesto. y tener Claro. autos que vayan recorriendo los sectores que hoy día están identificados como Sí, zonas de Ese peligro, punto como que por ejemplo acaba de las 7.000. señalar, alcaldesa, ese punto nos queda súper claro. Mire lo que está señalando, es decir, que las autopistas se hagan cargo de dotar de mayor seguridad. Entre otros puntos, el tema de las cámaras de seguridad, porque muchas veces estas encerronas ocurren Claro. en autopistas donde no hay cómo registrar lo que ocurrió. Alcaldesa, tengo una pregunta para usted, pero también para Connie Roberts, y quiero partir contigo, Connie, porque quiero saber si estos jóvenes, yo digo cabros chicos porque de verdad, tú señalabas 14, Son 15, cabros chicos, 16, cabros Porque chicos, son cabros chicos Sí, usando un cabros arma, qué susto más grande, no es en un sentido exculpatorio, lo digo porque cuando uno se enfrenta a un niño con un arma, uno no sabe cómo ese niño va a reaccionar por el tema de los impulsos. Claro. Fíjate, Connie, que quería preguntarte si estos jóvenes se dieron cuenta que eran 2 mujeres las que estaban a bordo. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque quiero saber, y también para la alcaldesa después, si las mujeres están siendo más están teniendo, digamos, una mayor vulnerabilidad, o que se están sucediendo más casos Con de víctimas mujeres víctimas. Entonces te quiero preguntar, Connie, a ti primero, ¿te pareció que ellos habían detectado que ustedes eran 2 mujeres a bordo? 100%. 100%. ¿Sabéis por qué? Porque no era por casualidad que ellos se metieron por ahí y que cacharon, viene un jeep atrás de nosotros. Porque la Sandra, yo no me había dado cuenta, pero la Sandra me dijo, justo nosotros, antes de tomar la San Martín, nos pasó este auto. Se pasó por adelante y tomó la San Martín. Entonces ellos ya venían desde Vespucio Norte, me tienen que haber visto que yo me fui corriendo hacia la derecha para tomar la San Martín, y ahí ellos pasan y se me meten adelante. Yo, como venía tan relajada, no fue como que se me metieron así, como que tuve que saltar, Entiendo. no. Pero la Sandra se dio cuenta. Me dijo, ellos venían
se metieron justo antes de la salida, adelante de nosotros, y tomaron que si no hubiera pasado nada yo nunca me hubiera percatado, pero Claro. ella se dio cuenta. Entonces ellos nos tienen que haber visto en Vespucio Norte, en este auto, ver que son dos mujeres, porque la Estela que venía atrás, ella no se veía. Entiendo. Entonces ellos sabían. Además que igual no fue tan corto el rato de que ellos estuvieron tratando de violentarnos y de decirnos bájense, lleno de garabatos. Entonces ahí ellos veían que habían dos mujeres, que éramos Claro. dos mujeres. Claro. Entonces, y dispararon. Ellos dispararon a la ventana. Lo que pasa es que era un arma de fogueo. Gracias a Dios era un arma de fogueo. Impresionante. Pero porque está en la ventana. Y cuando me veían y que yo les decía cálmate, pero les da lo mismo. No. Si finalmente lo que ellos en ese momento actúan en ese estado de adrenalina, no sé si drogado, no tengo idea, pero que les da lo mismo si es una persona mayor, si es una mujer, eso a ellos no les importa. No, tremendo. Sí, Connie, es bien llamativo todos los datos que tú entregas, ¿ya? Esto como que en el fondo hay uno que está tratando de romper la ventana, no lo logra, llega uno mayor, más experimentado, él trata de romper la ventana, ese dato también es como, habla de la jerarquía en las bandas, no son cuatro iguales, son Flaquita. tipos, hay uno que maneja, hay uno que Flaquita, rompe el sí. vidrio, hay el otro que hace el tironeo acá, el otro que intimida por el otro lado, hay como toda una dinámica, digamos, ¿no? De cómo funciona. Y otro tema que a mí me llama mucho la atención, Connie, es que si tienen identificados los trébolos que son más complicados, si tienen identificados los horarios en los que sucede aquello, si tienen cámara, oye, para cobrarte un parte, las cámaras funcionan, pero para la seguridad no, estoy hablando de la concesionaria, a mí ese tema me preocupa y me enrabia en realidad, porque siento que ahí hay como una respuesta que no es satisfactoria. Queremos sumar a la conversación, Connie, a Héctor Arenas. Él es un hombre que ha tenido una vasta experiencia en la PDI, así que también nos puede servir mucho su experiencia, su conocimiento, para saber bien qué es lo que sucede en esto. Bueno, me habían dicho que sumábamos a Héctor Arenas, pero es muy evidente que hay cosas que investigar, Connie, y alcaldesa también, usted que está ahí, respecto de la seguridad. A mí me llama mucho la atención que se quedan en el aire, no solo porque están entre tres comunas, sino además porque sabiendo cuáles son los lugares más complejos, no exista como un control más estricto de lo que sucede ahí. Yo no sé, alcaldesa, que sería bueno tener alguna reflexión al respecto. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿A quién deberíamos recurrir para poder tener una respuesta respecto a lugares donde siempre pasa esto? ¿Qué es lo que le pasó a la Connie Roberts? A ver, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y ahí invito y le entrego toda la ayuda, la ayuda que ella necesite a Constanza, es la denuncia. ¿Por qué es importante la denuncia? Y ahí nosotros hemos tenido en Colina, tenemos una oficina de Defensoría Comunal, donde realizamos además la Defensoría, por supuesto, de nuestras oficinas y vecinas de la comuna, donde a nosotros nos ha ido bien, gracias a Dios, que por el tema de hemos logrado condenas más altas. Y eso significa que hemos estado en forma permanente y en contacto con actores principales con nosotros, Fiscalía, Carabineros, PDI, etc. Y es importante porque el tema de la denuncia, y ahí después le voy a conseguir el teléfono de Constanza para mandar el teléfono de nuestro abogado. ¿Por qué es importante? Porque No, se me llama. Carabineros hoy día focaliza el lugar del delito. Y mientras más denuncias nosotros tengamos en esos pocos o en esos lugares donde se focalizan mayores los delitos, nosotros podemos tener mayor cantidad de recursos. Claro. Y donde nosotros también como alcaldes, porque nosotros no estamos a cargo de la seguridad, pero sí somos colaborativos en eso, y nosotros tenemos patrullaje mixto con Carabineros, y eso significa que podemos llegar mucho más rápido donde se generan estos delitos, etcétera. Pero estos delincuentes van cambiando lugares, van cambiando horarios. Yo he tenido encerronas a las 6 de la mañana, Claro, donde claro. yo he tenido encerronas a las 11:30 de la noche, están durante todo el día. Yo tengo autos que están en Avenida del Valle, que es una de las calles de la comuna, Ajá. es donde se generan más delitos en la comuna. Y donde yo hoy día tengo 3 autos de seguridad donde la sensación de inseguridad es Sí. muy alto. Yo vivo en Claro. ese sector y es muy alto. Y por eso, Y no solamente- alcaldesa, sí, y por lo eso- vamos focalizando. Claro, y por eso es tan importante hacer la denuncia, y se lo comentábamos a Connie, y qué bueno que usted pueda colaborar en eso, y la invitación no es para que todas las personas, indistintamente en el lugar donde ocurra,
lamentablemente una situación como esta pueda alertar a Carabineros y así poder ir frenando de alguna manera, ir avanzando de alguna manera para terminar con este tipo de delincuencia. Alcaldesa, gracias por su conversación, gracias por haber estado con nosotros. Connie, te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias. Gracias infinita. Gracias, Connie. Por haber estado con nosotros, por habernos contado tu testimonio y lo más importante, que estén bien Sandra, la Estela y también tú. Un beso afectuoso para ti. Gracias, Un muchas abrazo a gracias. todos, Un un besito abrazo, grande para todos. Constanza. Que les vaya súper bien. Chao, chao.